Ahora sí. Ya, yo quiero compartir una palabra que está en el libro de Efesios. Saquen sus Biblias virtuales o sus Biblias físicas y vamos a leer unos cuantos versículos del libro de Efesios, ¿no es cierto? Un libro que está en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo se le atribuye la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Yo creo que la gran mayoría conoce la historia, conoce en gran parte su historia, ¿no es cierto? Donde después de recorrer muchas iglesias, de congregar a la gente, de instruir a la gente, de formar iglesias también, él después envía cartas para poder escribirle de todo, darle ánimo, reprenderlo, ¿no es cierto? Edificar a la, a la congregación. Y han trascendido tanto sus palabras que hasta el día de hoy tenemos estas cartas. O sea, qué significancia, qué trascendencia tienen estas palabras que, si bien en ese tiempo era para un lugar específico, un grupo de personas específico, ahora la ocupamos como si fuera para nosotros, ¿no es cierto? O sea, Pablo era un hombre tan preparado, un hombre tan preparado, tan instruido, tan grande espiritualmente, ¿no es cierto? Que se transformó en una persona un personaje histórico, ¿no es cierto? Que a través de esas cartas él pudo traspasar generación tras generación y conservarla intacta al día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, vayan al libro de Efesios, capítulo 3 versículo 14 en adelante, ¿ya? Vamos a leer ahí varios versículos, de hecho vamos a pasar después al cuarto capítulo. Estamos en el tercer capítulo, vamos a pasar después al cuarto. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir desglosando, ¿ya? Y dice, el amor que excede a todo conocimiento. Ese es el título de estos versículos, ¿ya? Vamos a leer. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí, si ustedes se fijan, espíritu está con letra mayúscula, E mayúscula, ¿no es cierto? Porque se refiere a Espíritu Santo. Si ustedes van fijándose, eh, cuando está con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Pero bueno, ahí vamos a hablar más en detalles. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego pasamos al cuarto, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza y vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces vamos a reflexionar un poco en estos versículos, que como les dije yo, eh, Pablo le escribe en este caso, que el autor es Pablo, como dije, que se lo escribe a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Éfeso fue una localidad, un pueblo que estaba, bueno, Éfeso ya no existe, pero sí, digamos, quedan los restos de esa ciudad,
¿ya? Que está en Asia Menor, lo que sería actualmente Turquía por ahí, tengo entendido, ¿ya? Que está como entre el límite de Europa y Asia actualmente. De hecho, Turquía se considera así como un país que está entre Asia y Europa. ¿M? Pero Éfeso fue una ciudad muy importante en su época, en la época de Pablo, porque ahí estaba el templo de Artemisa, o también se le conoce como Diana, Diana de los Efesios, ¿ya? Y si ustedes leen el libro de Hechos, ustedes van a encontrar la historia de cómo cuando Pablo fue a predicar, la gente se levantó así, como en protesta, imagínense como una protesta en contra de Pablo, porque Pablo estaba predicando en contra de la diosa de Éfeso, que era Artemisa, o Diana, ¿no es cierto? Diana de los Efesios, ¿ya? Entonces es una historia bastante entretenida. Yo les recomiendo que en algún momento cuando puedan lean el libro de Hechos y se van a encontrar con esa historia en particular. Bueno, a raíz de eso funda esta iglesia y a raíz de eso también escribe esta carta, ¿ya? Dice los primeros versículos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ¿ya? Y el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Entonces, como yo decía, que a través del Espíritu Santo, Pablo dobla sus rodillas, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que está hablando de la oración? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos sacar de este aprendizaje? Que Pablo no solamente fundaba las iglesias, ¿no es cierto? Las visitaba, sino que también oraba, ¿ya? O sea, que lo que está dando a entender que la oración en nuestras vidas es tan importante que si Pablo, siendo Pablo, ¿no es cierto? Siendo el hombre, el superhombre, que viajó a todos los lugares, ¿qué más nos queda a nosotros? Entonces, que ora al Padre, ¿no es cierto? Ora al Hijo para que también nosotros seamos fortalecidos. ¿Ya? Entonces el poder de la oración aquí está dando a entender, ¿no es cierto?, que la oración y el poder rogar, el poder doblar la rodilla, ¿no es cierto?, nos puede llegar, nos puede dar la capacidad de poder estar en una mayor consagración. Yo hace un tiempo atrás predicaba sobre quitando los mitos sobre lo que hay de la oración. Porque a veces uno cree que, total, como dice la palabra, como Dios sabe lo que necesito, Él me lo va a dar. Pero no es tan así, porque aún así Jesucristo oró, Pablo oró. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Porque a pesar de que Dios sabe nuestro corazón y sabe lo que nosotros necesitamos, también Él quiere que nosotros doblemos nuestras rodillas, primero que todo porque es un mandato. Es un mandato que nosotros doblemos nuestras rodillas y oremos al Padre, ¿ya? Porque a través de ahí nosotros tenemos una conexión espiritual con Él. Eh, no tenemos que mirar esto como, pero si no pasa nada, no siento nada o no veo nada, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros a veces caemos en cosas místicas, nos gusta la experiencia espiritual o ver las cosas para poder recién ahí creer. Y decimos, pero si yo no siento nada, pero es que no debe ser así. No esperemos que tengamos que sentir algo para sentir o para creer de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, porque todos los días el Espíritu Santo está en nosotros para poder redarguirnos y para poder orientarnos. Lo que pasa es que nosotros no creemos, y esto no se trata de que tengamos que sentir o tengamos que vivir una experiencia religiosa, sino que al momento de orar nuestra rodilla hay, ¿no es cierto?, un trabajo espiritual, hay movimiento espiritual que nosotros no lo vamos a sentir, pero Dios trabaja en nuestra vida. Y Dios va a trabajar en tu vida a medida que más lo busques. Dios va a trabajar en tu vida a medida que tú más te sometas a su voluntad. Pero ¿cuál es la oración más sincera que nosotros podemos hacer? Es la que hacía David, por ejemplo. ¿Ya? No sé si ustedes saben de todos esos salmos que escribe que son maravillosos, que escribe los salmos David, ¿no es cierto? Las oraciones, digamos, más honestas, más abiertas, ¿no es cierto? Es cuando él dice, Padre, examina mis pensamientos, conoce mi corazón,
si en algo te he fallado, ¿no es cierto? Hay un salmo que habla de eso y ahí uno puede ver la profundidad que tenía David para con Dios. ¿Ve? Examina mis pensamientos, prueba mi corazón, prueba mis pensamientos. En otras palabras, está diciendo, Padre, eh, si en algo te estoy fallando, por favor, corrígeme. A lo mejor yo te estoy fallando, no me doy cuenta. Estoy pecando en esta área y aún no lo sé, por mi ignorancia, porque no te he buscado lo suficiente, porque a lo mejor no me congrego, ¿no es cierto? Como lo que hablaba adelante. Por eso es ahí la importancia de congregarse, o por un sinfín de razones. Pero la búsqueda, una vida espiritual es aquella que donde nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos todos los días y decirle al Padre, por favor, examina mis pensamientos y ve en qué te estoy fallando. Dime en qué te estoy fallando. Quiero tener una vida mucho más fuerte espiritualmente. Uno cuando es más espiritual, uno se pone más sensible espiritualmente. Y cuando uno más sensible discierne dónde está lo bueno, dónde está lo malo, dónde me conviene estar, qué es lo que me conviene hacer, qué es lo que me conviene decir, qué es lo que me conviene pensar, ¿no es cierto? Entonces hay un mayor discernimiento sobre lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Por eso es importante, así como Pablo dobla su rodilla, ¿no es cierto? En este caso, doblaba las rodillas por el pueblo de Éfeso, nosotros también nos doblamos nuestras rodillas, por nosotros, ¿no es cierto? Por la congregación, por nuestra familia, ¿no es cierto? Por nuestros hijos, por nuestros padres, ¿no es cierto? Por nuestras esposas, esposos, ¿no es cierto? Y por nuestra vida. Y como le decía antes, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, ¿cómo podemos lograr la fortaleza espiritual? No va a ser a través del ejercicio físico, porque el ejercicio físico fortalece el cuerpo físico, ¿no? Pero el cuerpo espiritual también tiene un training, ¿ya? También tiene un entrenamiento, también tiene una actividad, que es la misma oración, el mismo doblar las rodillas, ¿no es cierto? Entonces, como les decía adelante, espíritu con E mayúscula, ahí se refiere al Espíritu Santo. Y cuando dice espíritu en la Biblia con E minúscula, se refiere a nuestro espíritu o un espíritu del maligno, ¿no es cierto?, de Satanás. Pero cuando dice espíritu con E mayúscula, se refiere a espíritu, el Espíritu Santo, ¿ya? Y aquí dice, y esta palabra es clave en la que viene ahora, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, lo que le decía recién. Fe, ¿no es cierto? Es el medio para eh, poder permitir de que Cristo trabaje en nuestra vida, ¿ya? No a través del sentir, no a través de esperar a que aparezca un viento, ¿no es cierto? Una ráfaga en nuestras vidas, en nuestro dormitorio, donde estemos orando, ¿no es cierto? No, no, eso no va a pasar, probablemente nunca pase. Pero sí lo que va a pasar es que sí Dios va a ir trabajando en nuestra vida, ¿ya? ¿Para qué? Y como dice el título, para que sea fortalecido también el amor en nosotros. Porque si nosotros que veníamos del mundo teníamos un concepto del amor, teníamos un concepto errado sobre lo que es el amor. Pero ahora hemos conocido un amor que es el amor de Dios, que es un amor perfecto, porque es un amor puro, ¿no es cierto? Un amor que está dispuesto a entregarse al otro, incluso hasta dar la vida por el otro como lo hizo Jesús. Un amor que no busca el bienestar, el bienestar de uno mismo, sino que uno busca el bienestar del otro, del compañero, de la compañera, de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestros padres, ¿no es cierto? Es un amor que 100% dedicado al prójimo, como lo hizo Cristo con su iglesia, ¿ya? Ese es el amor que habla Pablo. Y Pablo, ¿no es cierto?, busca y habla de este amor tan perfecto que busca también lograr la actitud de perdón en el hermano, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos fallan, nos traicionan, el dolor es inmenso, ¿no es cierto? Uno se duele cuando alguien nos traiciona, alguien nos engaña, alguien nos manipula, nos mienten, ¿no es cierto?
¿Qué podemos hacer frente a eso? O nos amargamos en llanto y en rencor y en venganza, o pasamos a la tristeza, nos levantamos y perdonamos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el amor. Y yo creo que con las palabras que yo estoy dedicando a este amor es muy poco, porque aquí incluso Pablo dice, eh, el amor que excede todo conocimiento, ¿ya? Dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender cuál, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conceder el amor de Cristo, como dije recién, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ve? O sea, la base de nuestra vida espiritual, de una vida en Cristo, no es que nos aprendamos de memoria la palabra, no es una plenitud intelectual, que es muy importante, obvio, ¿no es cierto? Porque de ahí podemos conocer a Dios, pero el fruto de eso no debe ser un mero conocimiento intelectual. No, el fruto más importante que en nuestra vida se debe reflejar es el amor, ¿ya? Más que por sobre todas las cosas, más que nuestra apariencia, ¿no es cierto? Más que cuánto dinero tengamos, nuestro estatus social, más que qué tan bonita sea nuestra casa o cuánto terreno tengamos, ¿no es cierto? A propósito, ¿no es cierto? Más que lo que podamos tener en esta tierra, un bonito terreno como el que tenemos, ¿no es cierto? Pero más que eso, y a propósito, de nada serviría teniendo un gran terreno como el que Dios nos ha dado en este último tiempo y poder trabajarlo y poder adornarlo y construirle una gran casa si no tenemos amor, porque sin amor no vamos a poder vivir ni convivir como comunidad, porque eso es ese es como el requisito fundamental para poder vivir en comunidad, poderse amar el uno al otro, porque de lo contrario vamos a vivir igual como vivimos en nuestros barrios. Gente peleonera, gente prepotente, que anda con la mala intención, la envidia y el pelambre. Imagínense nosotros viviendo en ese lugar con las mismas actitudes que nuestros vecinos tienen hoy en día, ¿no es cierto? No, pues sería fome. Entonces, por eso digo que ¿de qué nos sirve después de todo tener un gran terreno, una bonita casa, si nuestro diario vivir no va a estar fundamentado en el amor? Si no, más bien va a estar fomentado en qué? Envidia, celo, pleito, el hambre, chismes, ¿no es cierto? Egoísmo, envidia, un sinfín de conocimiento, ¿no es cierto? O sea, un sinfín de cosas, ¿no es cierto? Un sinfín de cosas que lo único que provocaría es que va a echar a perder el ambiente en una comunidad donde más encima va a vivir muy poca gente. Eso es lo otro, que un gran terreno para pocas personas después de todo, porque si lo comparamos con en la cuadra donde vivimos, nuestro barrio, aquí en Boca Sur, no es así, po, porque en una sola cuadra viven cuántas familias, muchas, po. Y pasa eso, po, tanta gente, mal carácter, no hay amor, rencor, odio, que mucha gente, los vecinos no se pueden ni ver. Y como estamos en Boca Sur y sabemos cómo es la cosa, que hasta el punto llegan las balaceras, po, los golpes. Entonces, ¿por qué? Porque no es una sociedad fundamentada en el amor. Pero nosotros, que conocemos la palabra, tenemos que, ahora que estamos en esta nueva etapa en nuestras vidas, es fundamental entender el amor que excede todo conocimiento. O sea, un amor que no se basa en nuestra satisfacción, sino un amor que se basa en poder preocuparse del bienestar del otro. ¿Ves? Y no es una cosa de que yo lo haga así tan fácil. O sea, para poder lograr eso necesito poder estar en el espíritu y poder tener, como decían antes, una oración como la que Daniel tiene, eh, y como la que Daniel tiene en los salmos.
examina mis pensamientos, ¿no es cierto? Que sea una oración como la que dice David, que estemos dispuestos nosotros a poder cambiar conforme a su voluntad, ¿ya? No cerrarnos nuestra mente, decir, no, si así como yo estoy, así estoy bien y nadie me va a hacer cambiar. No, pues eso es totalmente contrario a lo que la palabra enseña, ¿ve? ¿Por qué? Porque la palabra enseña que tenemos que tener una actitud siempre permanente de arrepentimiento y de humildad también. La humildad significa que tengo que estar siempre dispuesto a reconocer de que estoy mal y no ser un hombre o una mujer llevada a nuestras ideas, ¿no es cierto? Entonces, y dice algo interesante también la palabra, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿no es cierto? O sea, es como nombrar los cuatro puntos cardinales, porque dice la anchura, o sea, hacia el lado, la longitud, ¿no es cierto? El largo, profundidad, altura. O sea, eh, por eso dice Pablo, la plenitud, usa esa palabra, poder conocer eh, en plenitud, ¿no es cierto? El amor que Dios nos da a conocer, como dice aquí, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, cada uno sabe cuánto le falta. Y yo no hablo como aquel que ya no le falta nada y que lo ha logrado todo. Yo también estoy en ese desafío. Y yo le hago la invitación a que usted tenga esa oración honesta, sincera, de poder pedirle a Dios que me muestre en qué estoy fallando para poder yo tener una oración donde pueda conocer la plenitud de su amor. Y no es algo que se logre de un día para otro. Acá hay trabajo, acá hay esfuerzo, acá hay harta oración, harto tiempo de estar arrodillado, harto tiempo de estar frente a la palabra para poder conocer de su voluntad. ¿No es cierto? Así que esta palabra nos hace las invitaciones. Ahí sí, ya. Estoy aquí en mi escritorio móvil, por si alguien se dio cuenta. Ya. Y dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. O sea, por toda la eternidad, o para siempre, ¿no es cierto? A él sea la gloria en la iglesia de Cristo. A propósito de la iglesia de Cristo, los videos que hoy día estuvieron compartiendo en el WhatsApp los chiquillos, yo me decepcionaba harto de cómo los pastores, los hermanos, por querer congregarse, desafiaban a la autoridad, le pegaban a los militares y al final terminaron haciendo el ridículo, pero una cosa que como yo decía ahí me llegó a dar vergüenza ajena. ¿Ya? Así que para que la iglesia no caiga en esto, ¿no es cierto? Siga el consejo de la palabra y meditemos en esta palabra porque nosotros a veces nuestra altivez, nuestra soberbia, juramos que hacemos las cosas bien, pues ya estamos bien con Cristo y que somos imbatibles, ¿ya? Que nadie nos va a sacar de ahí de donde estamos, del pináculo de donde estamos, ¿no es cierto? Porque eh, nadie ha vivido lo que yo viví, yo estoy firme, no, con esto ya no necesito más, ya no necesito congregarme, no necesito nada. Y no es así, po. Desafío a la autoridad y aquí voy yo pisando fuerte, ¿no es cierto? Imponiendo lo que yo quiero hacer. Y eso lamentablemente la iglesia, los religiosos caen lamentablemente en eso. Por lo mismo que le estoy diciendo, falta de oración, falta de conocer la plenitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Ves? Y avergüenzan también el Evangelio, avergüenzan también a la iglesia de Cristo. Eso sí, lo bueno es que no todos caemos en el mismo saco.
Por eso las iglesias evangélicas están así, pues, no pueden meter a todos en el mismo saco porque hay tantas denominaciones, tantas ramas, tantas, usted sabe, pues, tantos nombres de iglesias que al final no se puede atribuirle el error de uno a todas las iglesias evangélicas. ¿Mm? Yo ya ni me considero evangélico, uno debe considerarse cristiano, ¿no? ¿Eh? Porque eso es un nombre que las personas le han puesto, ¿no? ¿Ya? Como dicen por ahí en la iglesia, o sea, en el cielo no van a ver ni evangélicos, ni metodistas, ni católicos, ni nada de eso. Y es cierto, ¿ya? Ahí van a estar los escogidos que van a ser salvos, ¿no? Pues si usted aceptó a Cristo como su Salvador y demostró, ¿no es cierto? Vivió conforme al llamado que Cristo le hizo la voluntad de Dios, usted va a ser salvo, ¿ya? Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿ya? Pero bueno, hago ese paréntesis. Seguimos en el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Efesios, ¿ya? Que esto, de hecho, es la continuidad del libro, ¿ah? No quiere decir de que esto haya sido un punto aparte, porque en realidad originalmente estos libros no tenían ni versículos ni capítulos, esto es algo que se le dio después, fue un invento y que después digamos, las personas que eran copistas, ¿no es cierto?, de la Biblia, o sea, que iban copiando para poder facilitar la lectura, le pusieron los capítulos, los versículos, ¿ya? Pero aquí todas las cartas tienen una continuidad, un punto aparte, ¿no es cierto? Y sigue con otro tema, y así sucesivamente. Dice, el capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Y esto es un desafío grande, hermano, lo que dice esta palabra, porque ¿en qué consiste la unidad? En que estemos todos congregados, ¿no es cierto?, bajo un mismo pensamiento, bajo una misma cosmovisión, como dirían algunos. O sea, que tengamos toda una misma visión, una misma actitud, una misma, sí, una misma actitud para enfrentar las cosas, para tomar decisiones. Y en qué, como ya he dicho en este rato, en qué tiene que estar basado, primeramente, y la base de todo es el amor en Cristo, ¿ya? Y mire lo importante y lo que dice esta palabra, para que andéis como es digno de la vocación, o sea, que seamos personas aprobadas, ¿ya? ¿Conforme a quién? No aprobadas según yo, ¿ya? Ni aprobadas según el pastor, sino aprobados según Dios, ¿ya? Él es el que marca el parámetro de cómo debemos andar, de cómo debemos vivir, ¿verdad? ¿Ya? Eh, Y dice, con toda humildad, como decía adelante, con toda humildad, o sea, no ser personas tercas, no ser personas que llevadas a nuestras ideas, que nos dejemos llevar por nuestro orgullo, que nadie nos puede decir nada, ni nos puede reprender, ni corregir, ¿ya? Pensando en que nosotros siempre tenemos la razón, ¿ya? Aquí otra palabra, con mansedumbre, humildad y mansedumbre, como que estas palabras van de la mano, ¿ya? Porque la mansedumbre es como Cristo fue, o sea, ser personas que no reaccionan de forma alterada, de forma violenta ante los demás, sino al contrario, reaccionan de forma calmada, ¿ya? Inmutables, nobles, ¿no es cierto? Que no se alteran ante cualquier situación o ante cualquier persona, o sea, personas que estén siempre en una actitud de calma, ¿ya? En una actitud de noble, ¿no es cierto? O sea, así como el oro.
El oro es un metal noble porque no reacciona ni se altera al mezclarlo con otro metal o con otro químico, ¿no es cierto? Siempre permanece intacto, ¿ya? No cambia, no reacciona, sino ahí intacto. Una sola composición, ¿ya? A eso se refiere Manso. Y aquí más difícil la pone, parece, Pablo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso es importante, ¿ya? Recalca esa palabra que estamos hablando ahora, en amor, ¿ya? Soportándonos, ¿ya? Y va a lo mismo, porque soportar significa, es como aguantar el peso, es como tomar el peso, ¿no es cierto? Y haciendo fuerza con nuestra mano, aguantar el peso resistiendo, ¿no es cierto? Cuando usted levanta un objeto pesado, usted lo va soportando, ¿no es cierto? Soportar significa ir sosteniéndolo para que no se caiga, ¿ya? Y, o sea, esa es la actitud frente que Pablo nos habla, ¿no es cierto?, en estos versículos, soportándonos unos a otros, o sea, que tengamos tolerancia, que podamos aguantar, que no nos alteremos, no nos frustremos, no nos enojemos, no tenemos venganza, ¿no es cierto? Eso significa soportar, tener amor y paciencia ante cualquier otra cosa. Pensar, calmarse, reflexionar, contar hasta 10, ¿no es cierto? Todo sirve, pero con tal de que podamos soportar, ¿ya? Podamos comprender, analizar, reflexionar, entender y amar por sobre todo. Y aquí la palabra clave, ¿no es cierto? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con paciencia, dice, ¿ya? Y la palabra paciencia también tiene un significado similar, sí, similar, cuando hablo como lo que definía de soportar. Porque también paciencia, de hecho la palabra paciencia viene de ahí, de soportar un peso. No recuerdo la palabra en griego, pero su significado se refiere a soportar un peso. O sea, estoy levantando, imagínense haciendo pesa, haciendo ejercicio, y ese peso lo levanto y lo sostengo arriba, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Soportando, ¿no es cierto? En otras palabras, la palabra paciencia viene de ahí, de soportar un peso. Y la paciencia va también ligado a eso. Es el sentido de la palabra paciencia. Cuando nos dicen, oye, ten paciencia, espera un poco. Claro, pues, soportar el tiempo de espera que me tocó, ¿no es cierto? De repente vamos a hacer una fila, a propósito de ahora que estamos teniendo que hacer filas para todos por culpa de la pandemia, o de la pandemia, como dicen por ahí. Hacemos fila para todo, y antes que nosotros llegábamos y pasábamos a un supermercado o a hacer cualquier trámite por ahí, ¿no es cierto? Y aún así uno creía que, oh, qué lata tener que hacer trámite, y ahora que tenemos que hacer fila, es más latoso. Pero ahí también se prueba la paciencia, porque hay gente que no puede estar ni un minuto, ¿no es cierto? Y ya como que nos estamos desesperando. Y ahora que tenemos que hacer fila, con mayor razón tenemos que esperar y soportar. Entonces, esa es la capacidad de poder aguantar y soportar el peso que nos tocó, el peso de la situación. Eso es tener paciencia. Los unos a los otros en amor. Y a esto se refiere, ¿no es cierto?, a propósito de lo que decía, ya que vamos a estar viviendo en comunidad, porque esto, eso de vivir en comunidad, ¿no es cierto?, el estilo de vida va a ser distinto como hemos vivido hasta ahora, ¿no es cierto? Porque con cada uno de los hermanos nos vemos 2, 3 veces a la semana, una vez a la semana, pero aquí nos vamos a ver todos los días. Entonces ya va a ser otro roce. Entonces, eso obviamente nos va a permitir conocernos más, nos va a permitir conocer otras facetas de nuestra vida, y lo importante es eh, que podamos, al conocer más a nuestros hermanos, podamos también tener
mayor capacidad de tolerancia, de paciencia, de soportar a nuestros hermanos con todas sus mañas, con todas sus cosas, ¿no es cierto? Que podamos soportar y tener una actitud de amor, ¿ya? Porque otro Russell que va a obtener otro estilo de vida, va a ser una comunión, una comunidad, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde ya tenemos que estar preparados en nuestro carácter. Porque de lo contrario, el que no tenía paciencia va a salir delatado al tiro. El que no tiene capacidad de soportar y perdonar a su hermano va a ser pillado al tiro, ¿no es cierto? Porque cuando uno ya vive en comunidad, hay mayor intimidad, entonces conoce mejor a las personas, ¿no es cierto? Ya, y dice el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mire qué interesante lo que dice la palabra. Solícitos, o sea, diligentes, preocupados en guardar la unidad, ¿ya? La unión, ¿no es cierto? O sea, estar en una misma visión del espíritu. Y lo que decía adelante, aquí dice espíritu con mayúscula, que se refiere a Espíritu Santo. O sea, no remar para el otro lado, como se dice. No atornillar al revés. O sea, todos remando para el mismo lado, todo atornillando al mismo lado, ¿ya? O sea, estar unidos, ¿ya? ¿En qué? No en base a lo que diga tal persona, lo que diga el pastor, sino lo que diga el Espíritu, ¿ya? Y someternos también a la autoridad, pues sometiéndonos también al pastor, obviamente, porque él es el que guía también a través del Espíritu, ¿ya? Porque por algo Dios lo puso ahí. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la guerra, no, pues, de la paz, ¿eh? No del conflicto, no de la guerra, no de la pelea, sino en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual sobre todos y por todos y en todos. ¿Ya? O sea, no puede, como congregación, como comunidad, no puede haber personas que estén sirviendo a otro Señor, por así decirlo, ni teniendo actitudes que son en contra de la voluntad de Dios, sino que podamos vivir todos en una comunión, y comunidad significa eso, estar en unión. ¿Y la unión para qué? O sea, ¿qué significa estar en unidad? No es solamente ponerse de acuerdo para llegar y compartir y comer, ¿no es cierto? Sino tener una unidad, pero una unidad en el espíritu. O sea, una misma fe, una misma visión, ¿no es cierto? Y todo lo que conlleva estar consagrado y congregados en el nombre de Cristo, ¿ya? Eso significa una comunidad, estar congregados y unidos bajo una misma visión, ¿ya? O sea, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que estemos unidos en Cristo, hay que después una persona se nos descarríe, tenga malas prácticas, sea gateo, no sé, robe, miente, manipule, engañe, haga daño a los demás, no perdone, anda en rencor, en chismes, ¿no es cierto? Todas esas cosas alteran la comunidad, todas esas cosas hacen que nosotros no estemos en unidad en un solo espíritu, ¿ya? Y aquí Pablo recalca bien fuerte el tema, porque dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios de Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos, ¿ya? O sea, no hay doble estándar, no hay dos caminos, no hay dos señores,
no hay dos fes, no hay dos bautismos, no hay Dios, dos padres, ¿no es cierto? No hay dos dioses, o sea, uno solo. ¿En cuál? En Cristo, ¿ya? No otra religión, no Cristo y otra religión, no Cristo y otro Dios, ¿ya? O sea, he ahí el sentido de la verdadera comunidad, he ahí el sentido de la verdadera comunión, esa comunión que está basada en un solo Señor, en una fe, en un bautismo, en un Dios y Padre que es sobre todo y en todo, ¿no es cierto? Como dice aquí, y para todos, ¿ya? Así que esa es la palabra que les he querido compartir, la importancia de la unión y en qué debe estar basada la unión, la comunidad, en el amor de Dios. Amén. Así que yo espero que esta palabra la reflexionemos, no nos quedemos así como que ya listo, me conecté, ¿no es cierto? Y luego me desconecto y sigo siendo el mismo. Y sigo haciendo lo que estaba haciendo, preocupado de otras cosas y otros afanes, ¿no es cierto? No, sino que yo invito a que esta palabra se reflexione y qué bueno poder predicar esta palabra porque, sin mentir y no es ponerle color al asunto, pero yo he estado meditando justamente en esta palabra hace unos días atrás, tratando de meditarla, de entenderla, y se dio que justo me tocó predicar y bueno, por algo yo creo que Dios me daba esta palabra para poder compartirla ahora con ustedes. Y qué importante las cosas que dice estos versículos, ya importante para nuestras vidas, para nuestro futuro, nuestro pronto futuro, ¿no es cierto?, que vamos a tener ahí en nuestra comunidad. Y importante la base de la cual debe estar cimentada el terreno, no es base de, de arena del cerro, sino la base debe ser el amor. ¿Ve? Y ese imbatible, no se derrumba. ¿Ve? Y la importancia de la comunidad. Un solo Dios, una sola fe, un bautismo, un Dios, un Padre, ¿no es cierto? Una visión, una cosmovisión, unidad. Esa es la verdadera unidad. Así que eso, hermano, yo doy gracias a Dios por esta palabra, yo la comparto con ustedes y bueno, dejo la oportunidad a quien quiera hablar, abra su micrófono, usted es libre de poder hablar, de poder opinar, si tiene alguna duda, inquietud, consulta, hágala saber, hable conmigo, ¿ya? Eso, hermano, si tiene algún problema, dejo, dejo el micrófono abierto. Con ramos cerradas. Excelente. Muy Víctor, bien. La predicación. No se me escucha bien porque estoy conectado al Bluetooth. Voy a conectar. sí, se escucha Ya, ahí sí extraño. yo creo que se va a escuchar mejor. Oye, lo que te digo que excelente, muy bien lo que estás comentando. Eh, y lo que hablabas tú hace poquitito, el tema de esto que estuvo en colación con este tipo de gente, lo evangélico. Por eso nosotros no nos eh, no nos identificamos como evangélicos, porque evangélicos son una secta que habitan casi toda América, una secta que plaga los barrios, plaga los sectores, plaga la mayoría de las poblaciones con doctrinas que son totalmente aberrantes, erradas, son doctrinas erradas, y aunque le llamamos hermano, pero en realidad en estricto rigor no somos para nada hermanos, porque un hermano por lo menos compartiría mi fe y mis conocimientos y mi creencia. Ellos son una secta nada más que lo único que hace que predica una religiosidad, un mundo religioso, y lo que lleva a la gente a nunca conocer a Cristo. Hemos hablado de cuántos hermanos, cuántas personas que han estado en nuestra comunidad y por meterse a iglesias religiosas terminan ellos descarriándose, terminan ellos yéndose de la iglesia, yéndose, acercándose al mundo, descarriándose, cayendo en alcohol, droga, infidelidad, y un montón de cosas más que podría nombrarle. Es por eso que hay que tener en cuenta de que esto, lo que acaba de suceder en televisión, de hecho ahora mismo lo estaba viendo en la noticia, están dándolo recién ahora en el TVN,
nosotros somos exentos de eso. Si la gente nos quiere identificar, dejar muy en claro, yo no soy evangélico, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo y no de una religión. Así que como tema importante es eso, no somos sectarios, no somos una secta, no somos una religión que está fuera de los contextos bíblicos. Nosotros somos una iglesia que estudia la palabra, que profundiza la palabra, y eso nos hace entender automáticamente de que en realidad este tipo de personas no cuadra en el perfil de discípulo o seguidor de Cristo. Así que Conrado Ferrada, eso, compartir este comentario y comentar nuevamente de que este fin de semana no se va al campo, no viajamos al campo porque es cuarentena total, aparte de eso es cierre total, lo mostraron en televisión, la gente ya no puede salir a ninguna parte, no van a funcionar los supermercados, no van a funcionar los negocios, nada, no podría funcionar nada de eso, así que menos arriesgarse a ir al campo. Yo creo que liberándonos un poquitito más de esto, lo bueno es que ya tenemos harta pega avanzada gracias a Yahweh, liberándonos un poquitito más, podemos ya darnos un tiempo de ir un fin de semana al campo. Así que por el momento les comento de que no es la idea tener que arriesgarnos, a pesar de que también Santa Juana entró en cuarentena. Lo que comentábamos delante también, Santa Juana entró también en cuarentena, así es que hay que ver ese tema, hermano, de someterse en cierta forma, ¿no?